Ya, ya estimados, vamos a ver que bajemos un poquito la música y haciendo las 7:10 de la tarde, una hora prudente para iniciar, porque siempre estas actividades se extienden un poco más allá por las consultas y sabemos que el tiempo es oro. Así que, primero que nada, como siempre, como todos estos días lunes y los días miércoles antes, les damos la más cordial de las bienvenidas. Como siempre, un agrado, un placer contar con la presencia de nuestros docentes, nuestro equipo académico de la sede y obviamente con la cooperación y el apoyo de tanto de nuestra docente de planta Violeta Moreno como de Alex, nuestro subdirector, quienes son las mentes detrás de estas actividades. Eh, Me siento muy orgulloso del trabajo que han hecho. Hoy día estamos en nuestra sexta actividad, sexta capacitación consecutiva. Vamos a hablar acerca de las evaluaciones de habilidad y cómo poder trabajarlas en la plataforma. Así que es una actividad práctica, es una actividad, digamos, destinada básicamente a la aplicación y como tal, obviamente, es una herramienta de trabajo clave en el desempeño docente que todos nuestros estimados profesionales que desempeñan labores docentes en AYEP deben tener. Así como la tienen ellos, también estamos muy interesados en que todos tengamos claridad respecto de cómo trabajar en la plataforma con este tipo de evaluaciones y que obviamente esto redunde siempre en que tengamos estudiantes correctamente evaluados con instrumentos que pretendan efectivamente de alguna manera también poner en énfasis si efectivamente están adquiriendo o no están adquiriendo las competencias. ¿Ya? Como siempre, un agrado, como les decía al principio, no quiero extenderme más allá, solamente dar el puntapié inicial para que nuestra querida colega Violeta les entregue estas herramientas. Así que Violeta, por favor, muy buenas tardes y bienvenida a esta actividad, a apoyarnos. Muchas gracias, don Francisco, con las palabras de inicio de nuestra sexta capacitación de UPD. Como siempre, agradecida del apoyo que siempre nos brinda tanto dirección académica como subdirección académica, don Alex Catalán, y obviamente agradeciendo desde ya su participación, como siempre, nuestros días lunes y miércoles, como propósito principal, entregarles herramientas para que podamos ir de alguna otra forma fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución, entregándoles herramientas que sean de alguna otra forma prácticas y que les pueda servir, en este caso, a poder realizar evaluaciones basadas siempre en habilidades. Vamos a comenzar entonces con nuestra sexta capacitación. Me confirman si logran, todavía no. Revisar. Ahora sí. Ahora, muchas gracias. Bueno, entonces, como ya sabemos, ya tenemos un título y un propósito para nuestra sexta capacitación del OPD, cuyo título es Lineamientos y Gestión Práctica de Evaluaciones tipo Habilidades en AYEP Virtual. Nosotros ya la semana pasada habíamos finalizado con lo que correspondía a conocimientos o contenidos, como mencionamos principalmente, y hoy día nos vamos a un complemento súper importante para muchos de nosotros, que queremos de alguna otra forma integrar ciertos elementos principales, como el ámbito práctico, que el alumno ejecute, que el alumno realice algún tipo de ejercicio, o que nos pueda entregar algún tipo de producto, ¿ya? Bueno, como ustedes saben, el objetivo principal es entregar lineamientos y explicar la gestión práctica de creación de evaluaciones de habilidades, ¿ya? En AYEP Virtual. Las temáticas a tratar son los lineamientos generales, a qué responde la importancia de trabajar este tipo de evaluaciones, y después nos vamos a la gestión práctica en AYEP Virtual, correspondiente a evaluaciones tipo habilidades, cuyo propósito principal es lo que vamos a trabajar el día de hoy. La metodología de trabajo es una explicación teórico-práctico y la evaluación, como siempre, que ustedes nos dan día a día al finalizar en nuestra pequeña encuesta. Para comenzar, como siempre lo iniciamos, me gustaría que ustedes me comenten, como docentes, por ejemplo, puede ser a través del chat, que también estoy visualizando, o a través de micrófono, si ustedes han integrado la metodología basada en caso.
No sé si la han trabajado con sus estudiantes, la han logrado incluir dentro de sus metodologías. Me gustaría si ustedes me pudieran comentar acerca de la metodología basada en casos, que también la trabajamos en los Eh, PPDI. Dime. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bueno, que no sé si técnicamente, o sea, me rijo como con respecto a la metodología o los estándares de la metodología basada en casos, pero sí trato de aplicar evaluaciones basadas como en experiencias prácticas, como por ejemplo preguntarle un caso específico de cómo haría un estudiante cuarto año de psicopedagogía para abordar, no sé, un déficit atencional con un estudiante y que siga un lineamiento a tratar. Entonces, ahí se espera que parte diciendo las tres etapas del diagnóstico, evaluación, intervención y reevaluación, pero como con casos muy específicos, así detallando como características emocionales e incluso también cognitivas. Pero no sé si responda exactamente como a lo que vamos a ver ahora, porque no, Ya, es primera vez que lo voy a abordar así como en capacitación. Porque no. perfecto. Manuel, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Ya, gracias. Manuel, consulta. ¿Cuál es la fuente de tus casos? eh, no sé si voy a incurrir en una especie de ilegalidad, algo por el estilo, pero de ¿Ya? experiencias anteriores prácticas reales. Ah, Pero ya, obviamente sin perfecto. nombre, sin apellido, sin nombre de Ya, escuela, sin nada, pero situaciones ya, reales. perfecto. Bien, súper bien. Bueno, aquí entonces tenemos un caso que es lo que vamos a profundizar y cómo lo podemos hacer integrar dentro de nuestras evaluaciones. Y como siempre, comenzamos obviamente con los lineamientos generales de este tipo de evaluaciones. ¿Ya? Aquí tenemos un cuadro resumen, ¿ya? Que de alguna otra forma nos va a servir a sentirnos familiarizados y de alguna otra forma ya manejar un tipo de eh, conocimiento o conceptos más pedagógicos que nos permitan respaldar nuestras evaluaciones. ¿Cuál es el objetivo principal de estas evaluaciones? Bueno, principalmente es medir el desempeño en la solución de situaciones prácticas, ¿ya? Pueden ser hipotéticas o reales, ¿ya? En diferentes situaciones. Este tipo de evaluaciones principalmente se construyen en base a dos ítems. Nosotros la semana pasada revisamos los ítems de evaluaciones de conocimientos y estos son los ítems que se trabajan en nuestra tabla de especificaciones denominados respuestas abiertas extensas o de desarrollo, ¿ya? Y también de ejecución esperada, de acuerdo al aprendizaje esperado y los criterios de evaluación estipulados en la evaluación. Son un poco complejos, pero te lo voy a explicar. Cuando tú revisas tu tabla de especificaciones o realizas tu tabla de especificaciones, nosotros tenemos aquí un ejemplo, ¿ya? Nosotros incluimos en nuestra unidad, incluimos el aprendizaje esperado que vamos a trabajar, incluimos los criterios de evaluación que queremos incluir dentro de nuestra evaluación, los contenidos y aquí se encuentran los ítems. ¿Ya? Estos son los ítems faltantes que nosotros trabajamos, que ya se suman a los que ya trabajamos la semana pasada. Aquí tenemos desarrollo breve, desarrollo extenso, que en este caso vamos a trabajar desarrollo extenso, y vamos a trabajar tarea subtarea de ejecución directa y de ejecución indirecta. ¿Ya? Entonces, estos son los ítems que tú deberías elegir si incluyes un ítem de caso, problema, proyecto, lo que tú quieras trabajar, obviamente, con tus estudiantes. Entonces, acá ya tenemos que incluir estos ítems principalmente en evaluaciones que son de tipo mixtas, que incluyen conocimiento y habilidad. Entonces, como nosotros sabemos la de desarrollo, bueno, es aquella que con nosotros conocemos principalmente en la que el estudiante tiene que desarrollar un ejercicio, comentar, describir, colocar algún tipo, por ejemplo, de opinión en base a algún tipo de conocimiento revisado, etc. Y tenemos otras que se denominan de ejecución esperada. ¿Y a qué se asocian? Bueno, principalmente las de ejecución esperada se asocian a que nosotros podemos evaluar el proceso de un producto o de una tarea, o también de forma de trabajo en términos de lo que significa el producto. ¿Ya? ¿Cuáles son esas tareas o subtareas? Bueno,
Las tareas o subtareas denominadas directas tienen foco en el proceso. ¿A qué se refiere? Son todas aquellas situaciones evaluativas en las que el estudiante realiza un trabajo, pero este trabajo tiene que tener sí o sí una supervisión. Por ejemplo, si quiero hacer una dramatización, si quiero hacer que los alumnos desarrollen un debate, yo obviamente tengo que entregar un tipo de acompañamiento para que el trabajo se desarrolle de buena forma, por lo cual esa planificación o ítem se denomina de tarea directa. ¿Por qué? Porque el docente es en este caso el que debe de estar para que ese proceso pueda culminar de mejor forma. Y aquellas que se denominan indirectas, que se encuentran en la parte inferior, se denominan de producto, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el énfasis es en el producto final, o sea, que el estudiante me entregue algo de por medio, pero mi supervisión como docente no es directa, ¿sí? ¿A qué responde que una tarea sea directa o, por ejemplo, que sea indirecta? Principalmente al criterio de evaluación que nosotros queremos evaluar en nuestra tabla de especificación. Si el criterio de evaluación dice, el alumno realiza nivelaciones geométricas siguiendo procedimientos asociados, es que ya este criterio de evaluación me está indicando que el alumno debe de realizar un ejercicio geométrico, pero con supervisión, por lo cual en este caso la tarea es de tipo directa. Cuando tenemos un criterio de evaluación redactado de tipo indirecto, por ejemplo, es en este caso identificar tipos de fricción y desgaste asociados a componentes de equipos móviles. O sea, este verbo identificar o, por ejemplo, buscar, investigar, etcétera, el alumno en este caso no es tan necesario mi acompañamiento. Por ejemplo, si yo hago que este alumno identifique estos tipos en un trabajo de investigación. Entonces, la principal consulta que nos tenemos que hacer como docentes es, ¿debo de estar con el alumno para que realice esa actividad? Si la consulta es sí, la tarea o la planificación se denomina tarea subtarea de tipo directa. Pero si en mi caso yo solicito que ellos hagan un ensayo, un reporte, pero mi supervisión no debe ser tan directa y lo puedo hacer solo como alumno, es de tarea o de subtarea indirecta. Y esto se asocia al aprendizaje esperado. El aprendizaje esperado es lo general. En este caso, lo que yo quiero que el alumno logre. Por ejemplo, un reporte. ¿Sí? Y el criterio de evaluación me indica a mí qué es lo que el alumno debe de hacer para lograr ese producto general. ¿Cómo evaluamos estas evaluaciones de tipo de habilidad? Bueno, principalmente a través de pautas de valoración. Las que más nosotros asociamos son las rúbricas, que se denominan matrices de apreciación. Tenemos las listas de verificación como los checklists y las escalas de apreciación. Nosotros vamos a poner énfasis el día de hoy en las rúbricas. Vamos a aprender a hacer rúbrica, cuáles son los elementos importantes a considerar para evaluar en esta modalidad. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, consulta? No tenemos ¿Duda? preguntas en el chat. Muchas gracias. Entonces, comencemos. La pregunta es, ¿qué elementos tengo que considerar si yo quiero incluir caso, problema, por ejemplo, en una evaluación o en base a este caso que los alumnos desarrollen una tarea? Bueno, en primera instancia tenemos que tomar en consideración estos puntos que nos van a servir a nosotros para poder redactar un caso o problema de la mejor forma. ¿Por qué tenemos que tomar en consideración estos puntos? Porque
si nosotros obviamos o nos falta algún tipo de información, el alumno obviamente va a consultar. Entonces lo que nosotros queremos es que el alumno esté claro frente a lo que nosotros queremos evaluar, qué es lo que esperamos que el alumno entregue y en particular cuál es el producto que queremos lograr. En primera instancia, tenemos que tomar en consideración el aprendizaje esperado y los criterios de evaluación. ¿Sí? Eso nos va a servir a nosotros para poder redactar de mejor forma el caso problema. Si no lo podemos incluir, obviamente, dentro de la redacción del problema, lo podemos incluir como parte de las instrucciones. Yo te voy a mostrar después un ejemplo. 2. Proporcionar datos concretos. O sea, si nosotros estamos escribiendo un caso o problema, por ejemplo, en el caso del profesor Manuel, tenemos que entregar información que sea relevante y precisa para que el estudiante, en base a eso, pueda realizar su tarea, ¿ya? La información innecesaria, adorno, no sirve en este tipo de metodología de trabajo, ¿ya? Por lo cual, si nosotros queremos, por ejemplo, que el alumno evalúe al doctor Juan, pero agrego información acerca del doctor Pedro, no es relevante. Porque en este caso yo quiero una evaluación del doctor Juan, no del doctor Pedro. Por lo cual, añadir información precisa y que sea que le sirva al alumno para ejecutar la actividad. 3. Todo caso, problema, desarrollo, la lectura debe ser fácil y clara, ¿ya? Obviamente, muy bien redactado para que el alumno entienda qué es lo que tiene que hacer y en qué se tiene que basar para desarrollar su tarea. Puede ser un contexto o más. Esta es una pregunta que me hicieron la semana pasada, creo que fue un docente, Víctor, no estoy segura, que me dijo, Violeta, ¿puedo agregar más de un caso en una prueba? Sí lo puedo hacer, ¿ya? Lo recomendable es que, por ejemplo, nosotros, en base a todos los criterios de evaluación que tenemos dentro de nuestra evaluación, hagamos solo un contexto para todos esos criterios de evaluación. Si es necesario, por ejemplo, que de esos 5 criterios de evaluación, el primero y el segundo desarrollen un contexto y el tercero, cuarto, quinto sea otro contexto, sí lo podemos hacer sin ningún problema, ¿ya? Pero la recomendación es solo un contexto para los 5 criterios de evaluación. No sugiera soluciones. Explique el caso y el problema de la forma más objetiva posible para que en base a esa información el alumno sea él el que dé la solución precisa. Explique de manera breve cuáles son lo que usted espera que el alumno realice, las instrucciones, los procesos o subtareas que va a ejecutar por el estudiante, corto y preciso. Además, deberá de tomar en consideración los siguientes puntos. 1. Si el alumno, por ejemplo, necesita un espacio en el cual desarrollar su actividad. Esto se basa principalmente en las carreras de salud, en las carreras de cosmetología o en las carreras del área de la mecánica, ¿ya? Si queremos que el alumno ejecute una actividad dentro de la situación o de la tarea o subtarea que quiero que el alumno ejecute, indicar dónde lo va a realizar, ¿sí? 2. Los plazos. ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuál es el tiempo que tiene el alumno para ejecutar la actividad? Si la desarrollo, por ejemplo, en el caso de una habilidad que puede ser formativa o un caso dentro de mi clase, yo les puedo dar 5, 10 minutos para que hagan, por ejemplo, 5 minutos una subtarea y 10 minutos para la segunda, ¿sí? Por lo cual indicar claramente cuál es el tiempo que van a tener para desarrollarlo. En el caso de los productos, en los productos principalmente nosotros damos días. Por ejemplo, tienen una semana o desde este lunes al próximo lunes hasta en el horario de entrega. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Qué materiales va a disponer el estudiante y qué provisiona el docente para su realización? Indicar, por ejemplo, en el caso de que nosotros queramos que el alumno nos entregue un informe, ¿cuáles son los materiales con los que va a contar para que lo pueda realizar? ¿Ya? Por ejemplo, lo revisado en clases,
el PowerPoint, por ejemplo, de la clase número 1, la clase número 3. Les voy a entregar esta bibliografía, el cuaderno de apuntes, ¿ya? Y lo otro, ¿qué es lo que tú como profesor vas a adicionar extra para que los alumnos lo realicen? ¿Ya? Si quieres entregar, por ejemplo, algún tipo de video o material extra, bibliografía adicional, etcétera, indicar con qué materiales el alumno va a contar. Técnicas, principalmente, por ejemplo, en el área de la salud, técnicas de lavado de manos, cuáles son las técnicas que yo voy a evaluar. Por ejemplo, en un laboratorio o un taller, cuáles son las técnicas que voy a evaluar y qué conocimientos específicos, por ejemplo, en el caso de los contenidos, de los módulos que son teóricos, ¿ya? ¿Cuáles son los conocimientos específicos que el alumno va a necesitar para desarrollarlo? Herramientas físicas o virtuales. En este caso, virtuales, por ejemplo, puede ser algún tipo de programa, indicar qué es lo que puede utilizar para realizarlo. Queremos que, por ejemplo, lo haga en PowerPoint, en Prezi, que haga un video en, no sé, en Movie Maker, etc. Contenidos, procedimientos, indicar si el alumno lo va a realizar de forma individual o grupal. ¿Y cuál es el producto final? Si quiero que me entregue un informe, una investigación, un proyecto, ¿ya? Que me entregue, por ejemplo, un resultado. ¿Qué es lo que quiero que el alumno ejecute con esa información? Y la terminología a utilizar. Aspectos formales, ¿qué incluirá y qué debe incluir? Por ejemplo, si yo trabajo un informe, ¿qué es lo que el alumno me tiene que entregar? Una introducción, un desarrollo y por ejemplo, un resumen. ¿Qué tiene que incluir cada uno de esos elementos? La introducción tiene que incluir, por ejemplo, cuál es el propósito del informe. Indicar claramente para que el alumno sepa lo que tiene que hacer. Tipo de letra, formato, interlineado, texto, lo puedes agregar obviamente dentro de esta tabla. Y la fuente. En este caso, si yo redacto un caso, ¿de dónde proviene? Puede ser una fuente, por ejemplo, hipotética o real, ¿ya? De dónde se extrae la información, o, por ejemplo, si las traigo de algún artículo, de alguna noticia, de alguna, por ejemplo, de alguna empresa en particular, etcétera. Esta información es muy importante para que puedas hacer un muy buen caso, una muy buena redacción de caso-problema y también ejercicios de desarrollo dentro de tu evaluación, como también tareas de tipo directas y tareas de tipo indirectas. ¿Alguna pregunta? ¿No hay consultas? Perfecto. Bueno, entonces vámonos a lo práctico. Bueno, yo tengo acá 2 ejercicios. Voy a agradecer al profesor Richard Cancino que me ayudó también con uno de ellos, pero vamos a comenzar con el más común, ¿ya? Que es el que me facilitó el profesor Richard Cancino, que me sirve de mucho para poder analizarlo, ¿ya? Este tipo de casos son los que tú puedes integrar dentro de las evaluaciones, ¿ya? ¿Qué tenemos que tener claridad? Bueno, si nosotros analizamos la información que aquí está, nosotros tenemos claramente cuál es la tarea, ¿ya? En este caso, queremos que el alumno, dentro de su desarrollo, calcule los indicadores comerciales de la empresa distribuidora Zapata S.A., ¿ya? En este caso, es muy importante indicar también dentro del caso si en este caso es de fuente original o en este caso de información de tipo hipotético. Por lo que conversamos con el profesor, es real la información de esta distribuidora, ¿ok? Analizada en clases con referente a las ventas del mes de diciembre del año 2020, entregada a continuación. ¿Qué es lo que quiero que el alumno calcule? Indicadores comerciales. ¿De dónde saco la información? Y en este caso doy una introducción breve acerca de lo que el alumno va a leer. De acuerdo a planes comerciales de la empresa, las metas para cada vendedor ascienden a 60 millones cada uno y según información actual al día 24 de diciembre, las ventas del equipo comercial distribuidora Zapata llegan a, añadimos algún tipo de cuadro, gráfico, lo que sea necesario, ¿ya?
Recuerden que tenemos que incluir información precisa, concisa y que le sirva al alumno a poder ejecutar esa actividad. Añado otro cuadro más, que en este caso agregó el docente, dice, se adjunta información de ventas reales con respecto a la fecha actual del mes y año anterior. Entonces acá tenemos la tarea, calcular los indicadores comerciales, información precisa, concisa, y ahora nos vamos a, en este caso, lo que queremos que el alumno ejecute, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que ejecutar el alumno? En este caso, A y B, precisos y concisos. Cuidado con el puntaje, ¿ya? Obviamente el puntaje depende principalmente de la escala de rúbrica. En este caso la rúbrica puede ser de 3, mínimo 3, a máximo 5 niveles, ¿ya? Que en el total incluiría 10 puntos. ¿Cómo supongo esto? Se supone principalmente que se evalúan 2 criterios de evaluación y cada criterio tendría que valer 5 puntos. Puede ser, por ejemplo. Dentro de la evaluación de desempeño vemos que los indicadores comerciales de precierre de ventas de diciembre del 2020 para Patricio Sufán ascienden a, ¿sí? Perfecto. Entonces acá tenemos información precisa. ¿Cuál es la información que tenemos? Patricio Sufán, y aquí tenemos a Jorge Valdivia. Tenemos información de Patricio Sufán y tenemos información de Jorge Valdivia, pero la consulta es la siguiente. Si me consultan por 2 personas, ¿será necesario incluir la información de los otros vendedores? Si la información es importante, la añado. Si no es importante, no la añado, porque de acuerdo a lo que me indica el profesor en la parte inferior, me solicita solamente 2 vendedores del total, por lo cual debo agregar la información que le sirva al alumno para que ejecute esas 2 acciones. ¿Sí? Muy importante, por favor. Si el alumno ve mucha información en una tabla, va a suponer que voy a necesitar todo lo que está aquí para que yo pueda hacer mi tarea. Si yo agrego en el cuadro solamente, por ejemplo, a Patricio Sufán y a Jorge Valdivia en mi tabla, el alumno solamente se va a focalizar en la información que se entrega, por lo cual lo otro se denominaría información innecesaria. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos un muy buen ejemplo de cómo podemos hacer un caso real, en este caso, indicando, vigilando, obviamente, que se cumplan todos los criterios anteriores. ¿Cómo lo hacemos para agregar este tipo de indicadores dentro de la guía virtual? Te voy a mostrar primero otro ejemplo. Aquí tengo, este es un desarrollo extenso, el que te acabo de mostrar, perdón, y ahora te voy a mostrar uno de tarea indirecta. Recuerda que las indirectas son aquellas que tú le pides algún producto al alumno, pero la supervisión, en este caso, no tiene que estar necesariamente por parte del docente. Aquí tenemos, en este caso, el producto, que es el informe. Este es el producto, por lo cual en la redacción tiene que estar claramente incluido cuál es el producto que el alumno va a entregar. Tenemos información también acerca de que lo va a realizar en trabajo o en equipos de personas, indicando la cantidad, el objetivo de aprendizaje que voy a evaluar con la actividad y los criterios de evaluación. Es importante visualizarlos. En el caso anterior, nosotros tenemos un ítem dentro de una prueba, por lo cual los criterios de evaluación y los objetivos de aprendizaje se incluyen en la parte superior de la prueba. Cuando nosotros agregamos las instrucciones, podemos agregar cuál es el objetivo de aprendizaje que queremos evaluar y cuál es el criterio de evaluación. Recuerden que lo importante es que el caso problema incluya la totalidad de los criterios de evaluación. ¿Pueden haber más de uno? Sí, pueden haber más de uno. También se detalla cuál es el formato entregado, ¿sí? Información precisa y concisa, por lo cual el alumno revisa eso y ya tiene claridad de lo que tiene que hacer. Se lee claramente y no habrían dudas. La tarea, el caso, ¿ya? En este caso, obviamente, nosotros lo redactamos en la parte superior, que correspondía a un caso hipotético, y nuevamente se indica la tarea. En este caso es un informe. ¿Cuáles son las subtareas?
Las subtareas son aquellas que se asocian a los criterios de evaluación y que de alguna otra forma le indican al alumno cuál es el orden que tiene que seguir para entregarte la tarea final. En este caso, el informe. 1A, siempre marcado con letras. Yo quiero en tu informe primero que me analices un video y que hagas lo siguiente. Segundo, quiero que me analices una intervención psicopedagógica con la información que yo te voy a entregar. ¿Sí? Y tercero, que realices lo siguiente. Por lo cual ahí está detallado qué es lo que el alumno, qué es lo que el alumno debe de hacer para entregarme mi producto final. ¿Sí? Redacción precisa, concisa y acotada siempre a los criterios de evaluación. Todo lo que yo hago en mis subtareas es lo que incluyo dentro de mis criterios de evaluación. La subtarea 1, que yo quería que describiera y caracterizara el rol de María en el video, ahí está. La subtarea 2, ¿cuál es la característica de evaluación que tiene María? Tercero, ¿por qué es importante el rol de María? Y cuarto, en este caso, es uno transversal. Los transversales sí se pueden incluir dentro de tus tareas, ¿ya? Pero no son evaluables. Se incluyen dentro de la redacción. Por lo cual, 3 subtareas, 3 criterios de evaluación. Agregamos alguna nota, etcétera, que nosotros querramos y nos vamos a la rúbrica. No sé si hay alguna pregunta con los ejercicios que yo te acabo de mostrar para que lo puedas hacer de mejor forma. No tenemos consultas en el chat. ¿No hay consultas? Perfecto. No sé si habrá sido importante recabar esta información. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, si nosotros lo queremos mejorar dentro de nuestro desempeño pedagógico, muchas veces los estudiantes les decimos, entrégame un trabajo de investigación. Le decimos lo que queremos que desarrolle, pero no le damos mayor información acerca de qué es lo que el alumno debe de hacer. Si nosotros detallamos de forma precisa, concisa, siguiendo los elementos que yo te acabo de dar, es muy difícil que un alumno se acerque a ti y te diga que no comprendió, ¿ya? O que en este caso, si bien tú le entregaste los lineamientos, él no haya cumplido. Si tú le indicaste qué es lo que tiene que hacer, inmediatamente el alumno significa que no comprendió o no entendió. Por lo cual es muy importante nuevamente revisar antes de la entrega del producto final, en este caso un informe de evaluación docente, ¿ya? Siempre detallar muy bien qué es lo que el alumno tiene que hacer. No podemos dejarlo de manera abierta, porque en algunos casos pasa principalmente que el alumno te llena de correos porque no entendió lo que tenía que hacer. En segunda instancia, a veces los alumnos te entregan algo y tú te gastas mucho entregando retroalimentación en lo que el alumno te envía, le respondes, el alumno te envía otra pregunta, le respondes. En este caso, con esta situación, tú no debería de ocurrir esto, debería de bajar enormemente la cantidad de preguntas, porque todo está detallado dentro de que el alumno tiene que hacer. ¿Sí? Habría una y otra consulta, pero no se gastaría tanto el proceso de retroalimentación, ¿sí? Si yo le digo, necesito que me entregues esto, las preguntas deberían de ser precisas y concisas. Pero si yo le digo al alumno, entrégame un informe de evaluación docente en base a lo que ves en el video con María, el alumno lo va a hacer, pero el alumno no va a tener claridad acerca de cómo va el informe, cómo debe ir el orden, qué es lo que espera que el profesor ocupe dentro de mi trabajo. Entonces, es menor el desgaste en términos de la retroalimentación. ¿Alguna duda, consulta? Acá tengo una. Sí. El docente Alex Navarro pregunta, ¿cuánto plazo se les da a los estudiantes para este tipo de trabajo o pruebas? A ver, mira, yo por lo menos de mi misión lo hago generalmente de una semana a otra, ¿ya? El plazo, no sé si habrá un plazo determinado, pero por lo menos lo que sí yo hago es establecer, cuál es la fecha de inicio, cuál es la fecha de término e inclusive el horario. Si el alumno lo tiene que subir a la plataforma de la guía virtual,
Indícale el periodo, pero en la revisión, eso es importante, la revisión no puede, la nota no puede exceder más de las 48 horas. Entonces, eso es importante que lo tengamos en consideración. Si bien pedimos un producto, el plazo que tenemos nosotros para subir las calificaciones y dar la retroalimentación no puede exceder de las 48 horas. Hola, ¿puedo hacer una pregunta en relación a eso? Manuel, sí, dime. Sí, exacto, que justo hoy día estaba revisando el reglamento de evaluación, creo que es, no sé, pero ahí ¿Ya? hablaban de 5 días. O sea, el artículo 24 decía, las calificaciones obtenidas por los estudiantes deberán ser registradas, comunicadas con un plazo no superior a 5 días hábiles, contado de la fecha de evaluación. O sea, ahí me entró la duda, porque justo hoy día había visto esto y como que me había regido por esto, porque justo hoy día tuve una prueba. Mira, Entonces, es súper buena la retroalimentación que me acabas, porque yo justamente esa información no la tenía clara. Así que en ese sentido te agradezco la retroalimentación. Generalmente, ¿por qué nosotros extendemos 5 días? Bueno, esto lo hice yo el año pasado, ¿ya? Pero igual es buena tu retroalimentación. Lo voy a anotar inclusive, porque no tenía idea, claro, cuántos días. 5 días. sí, que justo lo estaba revisando hoy día porque tenía una consulta, pero la voy a dejar para el final en relación a eso. Pero justo había revisado esa parte. Entonces, por eso me Eso es llama súper la buena. atención. Sí, en este caso obviamente también es importante tomarlo en consideración para aquellas evaluaciones, pero no creo que las evaluaciones se extiendan 5 días, es mucho. No sé si tú manejas esa información, Alex, ¿cuántos días No, más o menos y solo plazo como la tenemos que tener para corrección. el profe, para las evaluaciones? Para la corrección es lo que indica el reglamento. Ah, ya, Sí, no, pero perfecto. yo 5 entendía días, pero las evaluaciones, que la pregunta tenía que ver más con el plazo. Creo que esa era la pregunta de Alex Navarro, no sé si puede comentarlo. Que yo creo que la pregunta iba cuántos plazos se le da para que desarrollen la actividad más que la revisión del trabajo. 5 días, pues, eso es lo que indica Manuel. Y 48 horas para colocar las evaluaciones en el Ah, sistema. no, yo me refería como a lo contrario, como al tema de subir las evaluaciones. Yo había leído que eran 5 días. O sea, el tiempo de entrega de los estudiantes, no vi nada por lo menos en lo que leí, pero con el tema de la corrección Ah, y subir las notas, había visto que eran 5 días hábiles. Por eso, no, 48 horas. 48 Sí, horas para poder 48 subir las horas notas. para subir las calificaciones, sí. Ya, ya, perfecto. Sí, por ahí va la pregunta. Sí, Ya, por ahí va la Bueno, pregunta. Violeta, entonces este ¿Alex? reglamento hola, no buenas noches. es... Sí, mi Ya. pregunta era por el plazo que le damos a los alumnos para que terminen, ¿no es cierto?, el trabajo, la prueba, para que la suban. Esa era mi pregunta. Ya, esa es una muy buena pregunta Salgo porque otra, incluso, está bien. ya, sí, ahí salió otra. Mira, si quieres, yo lo puedo averiguar mañana para aclarar bien la información que me indica Manuel y así poder entregarte, obviamente, una información más precisa, ¿ya? Entonces, Manuel me dice que son 5 días hábiles, pero voy a Ujú. inmediatamente, me comprometo mañana, cuando mande el PowerPoint de la presentación, en el mismo correo, te voy a confirmar cuál es el plazo que tienes tú para subir las calificaciones y el plazo para las que, por ejemplo, para los productos indirectos. Ok, ¿Ya? Así que no hay problema. súper. Yo mañana te lo confirmo Ya, gracias. para poder darte una información más precisa y concisa. Basaste, muchas gracias. Es ¿Tenemos otra consulta? específicamente... Sí, ah, que es específicamente en el 24, el artículo 24, donde encontré eso en el reglamento. ya. Lo he descargado de la página de AYEP. Gracias, Manuel. Vale. Tenemos otra consulta de Janine Painel. Dice, ¿hay alguna escala de puntajes propuesta? ¿Para qué? Para las rúbricas, si son para las rúbricas, en este tipo de trabajo, la rúbrica puede ser de 3 a 5 niveles de logro. Pero obviamente aquellos que no están familiarizados mucho con el tema de lo que significa la construcción de una rúbrica, mi consejo es que lo hagan de 3 niveles. No sé si habrá ¿Tienes, respondido a tu pregunta. Ahí está. ¿Podrías mostrar alguna en particular? ¿Tienes alguna Es, rúbrica para que las pueda visualizar? sí, no hay ningún problema. Mira, lo voy a hacer inmediatamente. Yo voy a mostrar primero el trabajo en AYES virtual para poder subir las 2 tareas y después te explico hacer la rúbrica.
Ya. Para poder realizar nosotros el subir la actividad o el agregar esos ítems, te voy a mostrar cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Lo de la rúbrica lo vamos a dejar después porque dentro de la guía virtual incluye la rúbrica. Entonces ahí aprovecho de explicar eso, Alex. Perfecto. Vámonos entonces con el ejercicio que hizo el profesor Richard Cancino. Si tú quieres agregar este ítem para que los alumnos realicen un ejercicio, por ejemplo, en planilla Excel y el alumno suba el resultado de este trabajo, lo tienes que hacer de la siguiente forma. Cuando tú creas tu evaluación, nosotros ya lo hicimos la semana pasada, pero lo vamos a explicar acá. Cuando nosotros ya dejamos lista la evaluación de conocimientos y queremos incluir un ejercicio, por ejemplo, de desarrollo, colocamos editar el examen y acá dice crear pregunta. Cuando tú creas la pregunta, te vas al ítem donde dice respuesta de archivo. El respuesta de archivo es principalmente que quieres que el alumno te suba algo. Por ejemplo, si lo va a hacer telepresente, que conteste todas las alternativas y que después haga el ejercicio en una planilla y te lo suba. Tú colocas el título, en este caso del ítem que corresponde, el ítem 7 o el ítem 8, le colocas desarrollo, colocas el texto de la pregunta, sumas información, tablas, lo que tú quieras para que lo utiliza, y acá nos vamos a donde dice añadir rúbrica. ¿Ya? Esto es para el ítem que tiene que ver con si tú quieres agregarlo dentro de tu prueba. ¿Ya? Y después, si lo quieres hacer como una actividad, por ejemplo, un trabajo, tú te vas donde dice actividades y evaluaciones, te vas a evaluaciones y creas actividad. En la actividad, tú puedes colocar acá el trabajo que quieres que los alumnos hagan. Por ejemplo, el informe que yo te mencioné. Informe, lo que tú quieras que el alumno te sube en este caso, lo haces a través de actividad. Agregar las instrucciones, agregas toda la información que va a necesitar el alumno, que tú le vas a entregar al alumno para que lo realice, fecha de vencimiento y la rúbrica, que es lo que yo te voy a explicar ahora. Detalles de la entrega, por ejemplo, acá está la opción de que el alumno lo haga, que entregue de forma individual o que entregue el producto en equipos. ¿Ya? Si quieres que comprueben plagio, por ejemplo, opciones de calificación, aquí no hay nada que visualizar, y aquí donde dice mostrar calificación como principal, colocas Chile, porque es la escala, en este caso que ocupamos del 60%, y en secundario colocas porcentaje. ¿Ya? Y ahí inmediatamente al alumno va a subir el trabajo, tú lo vas a poder evaluar con la rúbrica del sistema y inmediatamente te va a entregar la calificación y colocas enviar. Y el producto, el alumno lo debería de visualizar de esta forma. Aquí. Entonces el alumno hace clic sobre la actividad, va a revisar la cantidad de puntos que tiene la rúbrica, ¿ya? Va a revisar la instrucción y aquí inmediatamente va a entregar el archivo que es, en este caso, el trabajo, el informe, el reporte, ¿ya? Y en el caso anterior, lo mismo. El alumno sube el documento, coloca enviar y después la prueba se envía. El sistema va a corregir todas las alternativas de conocimientos. Tú vas a poder descargar el archivo Excel que hizo el alumno y después le colocas el puntaje de acuerdo a tu rúbrica. ¿Cómo creas tu rúbrica? De la siguiente forma. Yo tengo un ejemplo para evidenciarte. Esto es una rúbrica de evaluación de actividad, ¿ya? Mi consejo principalmente es, si tú estás familiarizado con las rúbricas pueden alcanzar hasta 5 puntos, ¿sí? Hasta 5 puntos. Si la haces de 3 puntos, la escala debería de quedar así. Estas deberían ser de 3 niveles de logro y después tú lo vas agregando de 4, 2, 5. ¿Qué tienes que incluir? Lo que nosotros evaluamos son criterios de evaluación. Por lo cual acá tú inmediatamente colocas como indicador cuál es el criterio de evaluación asociado a la tarea. En este caso,
El primer criterio de evaluación que yo tengo aquí se asocia a esta tarea, a la subtarea 1. Entonces, coloco el criterio de evaluación y explícitamente indico qué es lo que yo espero para que el alumno alcance con 4 puntos. Para hacer una rúbrica en primera instancia, debo de comenzar con un verbo. Siempre el verbo. ¿Cuál es el verbo? Me sirve el mismo verbo que está en el criterio de evaluación. Puedo utilizar elementos como adecuadamente, en gran parte, de manera limitada, parcialmente, como tú lo desees, ¿ya? O también mi consejo es que en este caso agregues elementos cuantitativos. Si, por ejemplo, quiero que el alumno describa al profesor, yo quiero que me indique 5 características, 4 características, sin errores. Entonces, de ahí voy bajando dependiendo del puntaje. El puntaje de 0 punto no estaría incluido como nivel de logro porque lo puedo incluir dentro del puntaje 1, por lo cual acá coloco no lo realizó o no lo hizo, ¿ok? Y ahí inmediatamente se da a entender el puntaje 0. Entonces aquí tenemos una rúbrica de 3 niveles de logro con sus indicadores correspondientes. O podemos hacer una de 5 niveles, hasta 5 puntos. ¿Cómo paso esta rúbrica a mi sistema? Si yo ya tengo obviamente todos mis criterios de evaluación y mi rúbrica lista, como la evidencian ustedes en la imagen, la paso al sistema para que yo pueda corregir. ¿Cómo lo hago? Voy aquí, voy en este caso, por ejemplo, lo voy a hacer con, vamos a hacerlo con la actividad del profesor Richard. Actividad y evaluaciones. Lo voy a hacer aquí, pero con el otra tarea es lo mismo. Perdón. Coloco editar el examen. Tengo mi ejercicio, lo voy a agregar. Respuesta de archivo. Añado el examen. F. Y aquí me va a pedir añadir la rúbrica. Coloco crear nueva rúbrica. Si la rúbrica ya me sirve, por ejemplo, para otro tipo de evaluaciones, la creo y después la subo. No hay ningún problema. Creo la nueva rúbrica y aquí me va a colocar un título de la rúbrica. En este caso, por ejemplo, correspondería al ejercicio que realizó el profesor Richard. La rúbrica para evaluar esta actividad está dentro de la prueba. ¿Sí? Coloco el nombre, en este caso, o el título de la rúbrica, qué es lo que va a evaluar la rúbrica, y aquí está lista para poder realizarlo. En mi caso, hay 2 opciones. Lo puedes hacer con puntos, como lo hice yo, por ejemplo, en la cual acá está el puntaje de la rúbrica, y tú le vas colocando, obviamente, en este caso tiene 4 puntos, en el caso de ustedes pueden ser 3 puntos, como ustedes quieran. Y colocan, en este caso, el criterio de evaluación, le colocan dar formato, colocan editar, y aquí copian el primer criterio de evaluación de la rúbrica. Por ejemplo, yo voy a copiar el que está aquí. Copiar. Guardar. Y ahí está el criterio a la subtarea número 1. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, es de principiante a muy competente, pero estos no serían los niveles correspondientes. Los niveles que yo te recomiendo en una rúbrica sencilla de 3 niveles es insuficiente, eso sería 1 punto, 2 puntos sería regular, voy a editar, y aquí le coloco bueno. Los puntos van en este caso de 1 a 3 puntos. Y aquí describo lo que yo quiero en base a ese criterio a este nivel. ¿Sí? Entonces copio, cuando ya tengo mi rúbrica lista, copio esto que está aquí,
y lo coloco acá. Después coloco la que corresponde, por ejemplo, al segundo criterio, nivel de logro, perdón, ahí sí, y lo copio. Después tomo aquí el tercero, por ejemplo, estoy haciendo ejercicio, y ahí va quedando grabada en este caso, la rúbrica, ¿ya? Cuando yo ya la tenga lista, en este caso, le voy a colocar enviar, y ahí se va a crear inmediatamente la rúbrica. ¿Qué tengo que tomar en consideración para yo poder evaluar? Primero que todo, la visualización tiene que estar apta para los alumnos, ¿ya? Eso es importante. La rúbrica debe de visualizarse. Todos los instrumentos de evaluación, sean rúbricas, sean todo lo que yo voy a evaluar, mi tabla, mi checklist, mi escala de apreciación, lo que sea, tiene que ser visible a los alumnos. Y eso lo debo demostrar cuando yo muestro cuáles son las instrucciones, que es lo que espero que el alumno lo haga, ¿ya? Y obviamente la rúbrica con lo que voy a evaluar. Si es una evaluación, la rúbrica se muestra posteriormente, ¿ya? Y notas del profesor. Agrego alguna nota, coloco enviar, y ahí inmediatamente se va a visualizar la rúbrica que va a evaluar la actividad. Y le coloco el puntaje. En este caso, por ejemplo, hagamos que tiene 9 puntos el ejercicio. Eran 10, por ejemplo, no sé, lo que le colocó el profesor Richard. Para visualizarla, actividades de evaluación, hago clic sobre la actividad, coloco comenzar, el alumno va a empezar a desarrollar las alternativas, y aquí está, dice, pregunta 9, adjuntar archivo. O sea, el alumno, para poder realizar ese ejercicio, en base a un caso, problema o lo que sea, tiene que adjuntar la tabla Excel, por ejemplo, que va a, en este caso, desarrollar el ejercicio que tú le encomendaste. ¿Ya? Y en el caso de la actividad, si yo quiero, por ejemplo, una actividad de producto, informe, etcétera, lo mismo, coloco editar. Acá está la rúbrica. Aquí yo, por ejemplo, añadí una rúbrica del trabajo con el que yo voy a evaluar, y ahí estoy agregando los criterios o en base a los niveles de logro. Esto lo va a guardar el sistema de manera inmediata, ¿ya? Siempre Chile, porcentaje, y le coloco obviamente desde cuándo hasta cuándo va a estar disponible la actividad, y le coloco enviar. ¿Qué va a hacer el alumno? El alumno, en este caso, va a hacer clic sobre la actividad, va a leer la cantidad de puntaje que tiene mi rúbrica, hace clic sobre la rúbrica, el alumno debe de visualizar qué es lo que se va a evaluar, el porcentaje de cada uno de ellos, los criterios, etc. Recuérdense que siempre los descriptores tienen que ser en base a elementos cuantitativos, adecuadamente, como tú lo desees, ¿ya? Y el alumno va a subir su trabajo y acá va a añadir los comentarios. ¿Sí? Entonces, va así la visualización del alumno. Para que tú puedas visualizar cuando el trabajo ya está listo, me voy a donde dice centro de calificaciones para ver si mis alumnos subieron el trabajo, coloco centro de calificaciones completo, y aquí me va a salir, aquí está el trabajo. Entonces me van a empezar a salir signos, unos signos de exclamación, que van a indicar que el alumno subió el trabajo, pero no lo he evaluado. Entonces hago clic sobre él y comienzo a evaluarlo. El sistema me va a mostrar inmediatamente la rúbrica y yo voy haciendo clic sobre el puntaje y el sistema me va a calcular la nota y el porcentaje que obtuvo en su trabajo. Esta calificación después la subo a intranet y ahí estaría el ciclo completo. No sé si habrá alguna pregunta, alguna duda. En la rúbrica del puntaje máximo por cada criterio de evaluación, ¿cuál es?
El puntaje por cada criterio de evaluación depende principalmente de lo que tú colocaste como nivel de logro. Por ejemplo, este criterio de evaluación está dividido en 2 elementos a evaluar. ¿Sí? Por ejemplo, entonces aquí ya serían 3, 6 puntos. Si este criterio de evaluación lo divido en 2, por ejemplo, como se muestra aquí, ya serían 3, 6, 9, 12 puntos, por ejemplo. Y aquí hay otro criterio de evaluación que evalúa, por ejemplo, estructura, si tiene, no sé, pues si maneja bibliografía APA, etcétera, y yo voy mencionando y voy sumando el conto. Entonces, en este caso, si yo lo hago de 3 niveles, sería el puntaje total del trabajo. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 puntos. Depende principalmente del nivel que tú le colocas, nivel de logro de la rúbrica. El porcentaje que tiene cada criterio de evaluación. O sea, el puntaje, perdón. No sé si habré respondido las consultas, algo que no haya quedado claro. Violeta, independiente de subir todas las pruebas y trabajo a la plataforma, igual se deben enviar a nuestro director de carrera para que se revisen y validen. Bueno, en este caso, lo que nosotros hacemos como instrumento oficial de evaluación, Alex, es que tú tienes que hacer el trabajo en Word, ¿ya? Tú tienes que cumplir 3 procesos. Lo que tú tienes que hacer primero es tu tabla de especificación, ¿ya? Que es el ejemplo que yo te mostré. En base a esto, haces el producto en Word, que sería esto, o la evaluación, por ejemplo, que me facilitó Richard, ¿ya? Y después sería, en este caso, la matriz de apreciación. Si es un trabajo, la rúbrica. ¿Sí? Y en el caso de las pruebas de conocimientos, las respuestas al ejercicio. En este caso, después, obviamente, tú lo puedes visualizar en tu tabla Excel, como tú quieras. Pero el instrumento oficial que nosotros tenemos para revisión de evaluación es el trabajo en Word. O sea, por ejemplo, si tu módulo estuviera afecto a solicitar una muestra para poder saber cómo evalúas, nosotros te solicitaríamos el Word de los 3 elementos. No sé si hay alguna otra consulta, algo que no haya quedado claro. Yo tengo una consulta, pero quizás es un poco distinto a lo que estamos viendo. Sí, dime, Manuel. Sí, es que resulta que justo hoy día yo tuve una evaluación a primera hora de la mañana y resulta que alrededor de 3 estudiantes, pasado el término de la evaluación ya, empezaron a escribir y los 3 tenían oral médico. Y que por esa razón hayan faltado a la evaluación. De repente yo he hecho como quizá un tipo de flexibilización cuando me comunican con anticipación, pero en este momento fue pasado la evaluación. Y resulta que yo por eso empecé como a buscar en el reglamento. Y el reglamento dice que los estudiantes, o sea, el caso de las evaluaciones solo se puede evidenciar con un documento formal al docente su inasistencia. Pero ahí yo quería preguntar por ese tema como el documento formal, porque resulta que yo a ellos les pedí licencia médica, pero el tema de que por supuesto me hayan avisado ya terminado el plazo de la evaluación, o sea, la evaluación había terminado, uno me escribió como 10 minutos antes de que terminara la evaluación. Y entonces yo quería preguntar por ese tema, como a qué, o sea, cómo lo estamos haciendo en general cuando solicitamos un documento formal, o sea, puede ser quizá una licencia médica, un documento laboral, o qué tipo de documentos nosotros podemos aceptar como válidos en ese sentido, cuando falta un estudiante una evaluación que ya está planificada del inicio del semestre. Alex, ¿me puedes ayudar ahí? Disculpa, que estaba en otra actividad también paralela. Creo que creo que comprendí que era sobre el cambio de una actividad. Eso era, ¿cierto? No, ni siquiera, no tengo ningún problema en reiterar. Que comentaba
que hoy día, a primera hora de la mañana, tuve una evaluación y resulta que ya 10 minutos antes de terminar la evaluación y otros estudiantes después con el mediodía me empezaron a escribir por WhatsApp que no habían hecho la prueba, que habían faltado en la mañana porque tenían hora al médico. Los tres me dieron el mismo discurso. Y por eso yo fui a buscar el reglamento, qué es lo que decía en relación a esto. Y ahí revisé que el artículo 31 señala que para las evaluaciones solo podrán evidenciar una inasistencia entregando un documento formal al docente. Y si se acepta, se va a informar una nueva ficha de evaluación y en el caso de que no presenten este documento formal, van a ser evaluados por nota mínima. Entonces yo preguntaba como, ¿qué vamos a entender finalmente como documento formal? ¿Una licencia médica, un documento laboral? O sea, ¿cuál va a ser como el parámetro ahí? Porque no, yo les voy a pedir obviamente un documento formal, pero porque obviamente me avisaron después de la prueba. De repente me avisan antes, una semana antes, y me muestran un comprobante, algo que yo pueda como validar, pero en este caso fue después de la evaluación, entonces no sé qué documento formal pedirle en este caso. Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Francisco Pastén, director académico Hola, por bien. acá. Sí, bien. Oye, me parece una pregunta súper válida. El ejemplo a colación es muy pertinente porque efectivamente es algo que ocurre muy a menudo. Y efectivamente, como tú dices, el reglamento académico está pensado hoy día y está, digamos, proyectado en un escenario anterior a la pandemia. Muchas de las excepciones que hoy día están rigiendo específicamente dan muchas más facilidades al estudiante hoy día para no asistir o no para no asistir, mejor dicho, sino que para poder justificar. Pero la acción, desde mi perspectiva y desde la experiencia por lo menos, yo creo que aquí hay que tomar el camino más corto, que en este caso efectivamente es, como tú muy bien dices, que el estudiante deba presentar si efectivamente tienen esa hora, tenían una hora, de seguro deben tener un comprobante de asignación y con eso te permitiría a ti, primero que nada, tener la tranquilidad de que el estudiante no te está mintiendo. Si el estudiante no tiene la justificación y no la presentó con un tiempo prudente antes de la evaluación, obviamente lo que corresponde, tal como tú muy bien dices, es la nota 1. Pero si efectivamente el estudiante, por diferentes razones, y ahí también es mucho el criterio, sí tenía una hora y sí tenía la citación anterior, obviamente, a la fecha, existe la posibilidad de poder reconsiderarlo y ahí te pido también comunicarte con tu jefatura de escuela para poder, digamos, efectivamente considerar estudiantes en las actividades de recalificación o en este caso la semana de recuperación, que es la antepenúltima antes del examen. Y que efectivamente le permite a todos los estudiantes que han tenido efectivamente justificaciones que son plausibles, por supuesto, como tú muy bien dices, o un impedimento laboral, médico o de fuerza mayor. Cuando entendemos fuerza mayor, no sé, ocurrió una desgracia o que no lo quiera nadie, siempre uno dice, oye, o realmente, eh, no sé, me estoy poniendo hoy día, o de repente a veces ocurre que efectivamente hay localidades donde se corta la luz y dependemos básicamente de eso. Bueno, puede ocurrir. Hoy día el escenario es diferente a lo mejor al que en el reglamento académico está establecido, porque en el fondo era la prueba o la evaluación era presencial. Pero claro, hoy día hay algunos factores que pueden llegar a influir y que pueden, digamos, en los cuales se necesita un poquito más de criterio. Pero insisto, la presentación de un documento o la presentación de una evidencia siempre es lo ideal y lo que corresponde más que repetir al momento o después o más tarde es obviamente la aplicación de la examen o la prueba global, que es la final que tú tienes que se toma y que a su vez te permite, digamos, llenar ese vacío. Ahora recuerden también que el reglamento académico y las normativas también hacen alusión a que tampoco es que el estudiante pues, no falte ninguna o no venga a ninguna prueba y venga el día de la reclasificación a dar la global y que con eso esté listo para exhibirse. Ya ahí también yo les pido que lo veamos y lo conversemos bien con los jefes de escuela porque efectivamente no es el mismo, no es el ideal que efectivamente el estudiante no venga a dar ninguna prueba y después se prepare para una sola y con eso apruebe. Yo creo que ahí también hay algo que discutir. Sí, Eso. correcto. Y justo una estudiante me dijo algo similar. ¿Qué hago, profe? ¿O me va a extender el plazo o es fin de semestre doy todo atrasado? Eso me preguntó. Entonces a mí me dio la intención de como que ya tenía Claro, como es que lo que pasa es que normalizado, que podía faltar todo el semestre y al final, la última semana, la penúltima semana, enviar todo y aprobar. Entonces yo obviamente le pedí un documento que acreditara que ella realmente estuvo el médico. exacto.
Entonces ahí es como Por ahí complejo es determinar. también que ustedes nos ayuden, pues, nos Perdón. ayuden a eso. Que ahí hay que considerar algo que está establecido por el reglamento académico, que el estudiante solo puede recuperar el 30% de las evaluaciones. Sí, Es correcto. decir, si son 3 evaluaciones en el semestre, va a poder recuperar solo Sí, una, exacto. ¿ya? El mismo artículo 31 lo dice, sí. Sí. Sí, sí. Sí, por eso les decía, no es llegar y, claro, muchos estudiantes en el afán, digamos, de sortear esto, porque al final son vacíos, entre comillas, vacíos que no todos están, digamos, al dominio, y efectivamente, claro, se hace una global al final de la recuperativa, en el fondo, al final una suerte global, u optan por mejor un trabajo, no sé, estoy pensando, no sé, es que muchas realidades diferentes. Y efectivamente, claro, los estudiantes se cuelgan de eso y se aprovechan un poco de, por una parte, la buena voluntad de los docentes, por una buena voluntad también de las jefaturas de escuela. Pero claro, como dicen, se normaliza esto de, oye, no te preocupes, ¿sabes qué? No vengáis a las pruebas y total, al final vienen y nos dan una prueba y con eso pasamos. Y al Y final ahí pasamos nosotros somos por el mínimo. garantes, claro, y al final nosotros somos garantes, como le decía, de que esto funcione correctamente. Pero eso es por lo menos, estimado Manuel. Muchas gracias, entonces. Bueno, colegas, no sé si tienen alguna otra duda, consulta. Violeta, bueno, no es para repetir de nuevo, pero para que quede claro, con respecto al puntaje, resulta que, bueno, en una unidad 1, por ejemplo, yo tengo 15 criterios de evaluación, ¿ya? Entonces, cada criterio de evaluación va a ser evaluado así como una subtarea en el caso de estas preguntas de habilidades, ¿ya? De los casos. Entonces mi pregunta es que si en los casos consideramos según la rúbrica, ¿por qué 0 puntos? ¿Por qué 1 punto? Máximo hasta 5 puntos, ¿cierto, Violeta? En el caso de lo, claro, en el caso de lo que tiene que ver con habilidades, de 3 a 5 puntos la rúbrica de nivel de logro. Ah, sí. Pero Ok. eso es súper importante que me lo hayas mencionado, Richard, porque en este caso hay algunos programas de estudios que son antiguos, ¿ya? Y que involucran una cantidad enorme de criterios de evaluación. Lo que se espera, obviamente, es que no existan más de 5, por lo cual, obviamente, sí es muy difícil crear un ítem, por ejemplo, por cada criterio. Entonces, ahí ya realmente sería complejo. Lo ideal sería, bueno, los planes nuevos son 5 los que se evalúan. 5. ¿Y hasta cuántas? A ver, por ejemplo, si fuera una prueba de solamente habilidades nomás, solamente de habilidades, ¿cuántos criterios de evaluación se podría tomar? Bueno, en el caso que tú estábamos mostrando ahí de la empresa esa del caso real acá en Temuco, es que ahí se pueden hacer varios como distintos tipos de ejercicios, como distintos tipos de indicadores, a nivel de recursos humanos, a nivel comercial, de marketing también. Entonces, estaríamos, puede pasar que un criterio de evaluación se repita, ¿no? En este caso. O sea, que se repita, no, en la redacción no. Pero me refiero Ya. que obviamente si tú quieres incluir, si hay un programa antiguo que viene una enorme cantidad de criterios de evaluación, los criterios, como te digo, los planes nuevos vienen solo 5. Entonces, de ese total, trata de evaluar la cantidad. Obviamente tienes que ver, hay algunos que son transversales, ¿ya? Y Ah, que ok, no están ok. evaluados, pero sí se pueden incluir dentro de lo que tiene que ver con la evaluación Sí, en la redacción, ¿ya? Pero no son parte de perfecto. lo que tiene que ver con la evaluación, o sea, no deberían de evaluarse dentro de los niveles de logro de la rúbrica. Claro, y con respecto a los trabajos grupales, como mencionaba Alex, los tiempos que los alumnos pueden responder es 5 días máximo, eso le escuché a los colegas, ¿cierto? Y eso hay un máximo de puntaje, ¿o no? No creo que hay límite de máximo puntaje, porque salvo que sea sobre 50 puntos, 70 Sí, puntos, ya sea un trabajo, un informe ejecutivo, por ejemplo. sí, no, en ese sentido, obviamente, bueno, eso también es una muy buena consulta, porque nosotros tenemos alguno que otro margen, por ejemplo, para las evaluaciones de contenido, de conocimientos, perdón, pero para la de habilidades no tenemos claridad acerca del puntaje. Lo que sí, obviamente, tenemos claridad de cuáles son los criterios de evaluación que se van a evaluar. Claro, es Entonces, que si por quieres, yo eso, te lo puedo mm, averiguar mañana con el jefe sí. de evaluación. Es que claro que yo estaba mirando según la cantidad de criterios de evaluación que tenga los aprendizajes esperados o que abarque una unidad y hacemos un trabajo, ahí vamos a estimar el máximo puntaje.
Eso está calculando ahora. Exacto, sí, tienes que revisar obviamente la cantidad de puntaje que tendría cada criterio de evaluación y el total, pero obviamente es muy difícil evaluar 15, serían Oye, muchos, serían 15 sí, subtareas. no, sí me imaginaba, por eso había que acotarlo. Y bueno, y bueno hacerlo así subtarea para que se vea lo que el alumno realmente se le está solicitando, pues, de acuerdo al aprendizaje esperado. Violeta, ¿qué Ya. sucede si en un caso, alguna evaluación sumativa online, el alumno por X motivo, los que vienen en sectores más rurales, en otras comunas, no tengan señal de internet? ¿Se puede, a ellos se le puede hacer un plan B, por ejemplo, hacer una evaluación alternativa en Word o en PDF para aquellos estudiantes que en aquel horario, no sé, el internet les falle? Es que a mí me ha pasado en años anteriores, por eso. Sí, El la año pasado verdad, pasó. claro, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de, bueno, en el caso de lo que son los trabajos de producto, por ejemplo, ¿Sí? si estamos hablando de un informe, un reporte, etcétera, ahí tú lo que puedes hacer es darle una mayor cantidad de días. Pero aún así, si el alumno no logra cumplir, habría que tratar de buscar otra alternativa para evaluarlo. Más cantidad, ya, se le aplicaría, ya, ok. Sí, es que Sí, estaba haciendo un módulo que es presupuesto ahora y estaba viendo un taller tipo B en el caso de, de esa misma circunstancia que se repitió el año pasado, era eso. Pero en todo ya. caso tiene que ser informado, tiene que hacer seguimiento. Bueno, pero no te preocupes, cualquier cosa tú sabes que lo puedes conversar en la UPD. Yo igualmente invito a todos los colegas a que se sumen a la UPD, cualquier cosa que necesiten, tenemos agenda abierta esta semana para que puedan solicitar ahorita con nosotros y cualquier duda, consulta, algo que no haya quedado claro de las capacitaciones del día de hoy y de las anteriores, van a quedar de acceso, como siempre saben, en nuestro canal de YouTube. Ya, mañana voy a reenviar la presentación y aprovecho en conjunto esa presentación. Voy a responder, obviamente, las consultas que quedaron al debe con el jefe de evaluación. No sé si hay alguna otra duda para poder cerrar. Ahí está, le marqué el link para inscribirse al horario UDP. Muchas gracias, Richard. Bueno, entonces, si no hay más consultas, les agradecería a ustedes, como siempre, que nos puedan dar una retroalimentación a través del chat y también a través de nuestra encuesta. Como siempre, terminamos con nuestras palabras de don Francisco Castel. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Violeta. Oh, gracias Violeta, a ti, a todos los participantes. Como siempre, súper claro, muy conciso, muy en la línea de lo que queremos. Siempre nos pasamos, dijimos que íbamos a hacer una horita, pero bueno, ha sido como siempre una actividad muy provechosa para todos, así que nada, dejarlos cordialmente invitados a la próxima sesión y ojalá que pudiéramos tener más docentes nuevos principalmente, para poder entregarles herramientas que les vayan sirviendo, pero también es bueno que todos participen. Así que nada más, que tengan muy buenas tardes, a descansar los que puedan, los que no siguen a lo mejor trabajando, ánimo, ya queda poco, así que éxito y que estén todos súper bien. Hasta luego, Mucho buenas ánimo, que tardes. estén bien. Bye, bye. Hasta luego. Ya, gracias. Hasta luego. Chao, chao.